Atención, este vídeo lo he hecho en 5 minutos perdidos de mi tiempo. No quiero ni tu like barato ni tu vista desganada. No pierdas tu valioso tiempo en ver este vídeo, no vas a aprender nada de valor. Abstenerse críticas sin fundamento y sobre todo con faltas de ortografía. Me puedes faltar al respeto, pero hazlo bien, utilizando el enriquecedor lenguaje de tu lengua materna. Si todavía sigues aquí te comento. He realizado un breve resumen de los 10 enfrentamientos de los dos actuales mejores equipos del mundo. Hablando en plan, son los dos últimos campeones de la Champions League. El contexto es claro, se vuelven a enfrentar en la actual Copa de Europa. De hecho, primera vez en cuartos de final. De Cristiano a Haaland, pasando de Mourinho a Guardiola y un sinfín de nombres ilustres del mundo del fútbol. 3 semifinales, unos octavos y 2 duelos más en fase de grupos. Que como diría Gerard Piqué, aquí empezó todo. El primer enfrentamiento en este ya clásico europeo tuvo su inicio el 18 de septiembre de 2012, Estadio Santiago Bernabéu, en la primera jornada de la fase de grupos, donde comenzaría el tercer y último intento de José Mourinho por alcanzar la Champions con el Real Madrid. Tras caer con el FC Barcelona de Pep Guardiola en el 2011 y con el Bayern en penaltis en la anterior temporada, el Manchester City ya tenía la propiedad árabe. Ya contaba en sus filas con nombres ilustres como Yaya Touré, Tevez, Iker Casillas, Marcelo, Xabi Alonso, Di María, Pepe o un Cristiano Ronaldo con números de extraterrestre. Fue un partido con muchas expectativas, pero sin la presión que años posteriores llevaría este enfrentamiento a otro nivel. El Real Madrid dominaría por completo el partido ante un Manchester City muy defensivo, nada que ver como les conocemos en la actualidad. El libro de estilo de Mancini y el de Pep Guardiola son polos opuestos. Cristiano Ronaldo, como su carrera lo escenifica, tiró del carro, con su calidad fuera de toda duda, haciendo a Hart ganarse el sueldo. Y claro, también estaba Higuaín, el jugador del casi gol, casi control, casi regate, casi pase. Como comentaba al principio, este Manchester City ya contaba con el mejor jugador africano de la historia. Igual os parece una exageración, pero lo que era Touré Yaya, potencia, fuerza, calidad, era un escándalo de jugador. Y entonces Yaya recibió el balón, montó una contra que de Inseco no perdonó ante Iker Casillas, en la temporada de su final como leyenda absoluta del Real Madrid. Pero claro, siempre hay que contar con el factor Marcelo, un futbolista de una talla mundial, que aunque su demarcación fuera lateral, su categoría le permitía hacer este tipo de locuras, con las que empataba el duelo. Tras un intento de salir al contragolpe, Benzema atropellaba a Zabaleta. El experimentado lateral diestro argentino forzaría la falta que colgaría Kolarov, en una situación complicada para el portero, que siempre está a la espera de que alguien le toque para desviarla. Xavi no pudo detener el esférico, se adelantaban los ingleses en el marcador por segunda vez en el partido. Apenas un minuto después Benzema enmendaba su error y empataba el encuentro. Di María le asistía en la frontal, recibía al francés que con un medio giro marca de la casa remataba raso ajustado al palo, con el que volvía a poner las tablas en el partido. 3 minutos después, con el partido completamente roto, Cristiano encaraba a un Zabaleta vendido por su propio equipo. Le dejaron completamente solo ante la bestia portuguesa, que le destrozaba en el mano a mano y con un disparo seco batía a un Hart que no tuvo su mejor actuación en esta ocasión. Gol que provocaba la mítica celebración de José Mourinho deslizando sus rodillas por el césped del Santiago Bernabéu. Fue el primer partido, pero ya dejaba claro cómo serían los enfrentamientos de la próxima década entre el máximo ganador de la competición y el equipo dominante en las islas que quería comandar Europa. 21 de noviembre de 2012, quinta jornada de la fase de grupos. El Fideo Ángel Di María con un centro medido a la cabeza de Benzema adelantaba a los blancos. Ya en la segunda parte, Seco asistía a Sergio Kun Agüero, que era arrollado por Arbeloa. 26 de abril de 2016, semifinales de la Champions League. 3 años después comenzaría la primera semifinal de las 4 que se jugarían en los siguientes 8 años. El Real Madrid mantenía su base de esos años ganadores, pero cambiaba el inquilino del banquillo. Zidane entrenaba sus primeras semifinales en su primera temporada como entrenador del primer equipo. Manuel Pellegrini era el entrenador de los Citizen. El partido como tal fue bastante mediocre, más allá de la tensión del tamaño del partido. No hubo ningún tiro a puerta hasta los últimos 10 minutos de temporada. Kevin De Bruyne, Agüero ya era leyenda y contaba en sus filas con Raheem Sterling, prometedor extremo que su carrera no cumplió con las expectativas que aquel jugador daba la sensación de ser. Realmente el partido en números fue duro de ver, 32 faltas, 10 fueras de juego e impotencia suprema de los dos equipos. Todo quedaba para la vuelta. 4 de mayo 2016, Estadio Santiago Bernabéu. 8 días después se volvían a ver las caras en busca de la final de Milán, donde ya les esperaba el Atlético de Madrid. El Real Madrid recuperaba para la causa a Cristiano. El partido no fue una oda al fútbol, pero el Real Madrid fue muy superior a un Manchester City que nunca creyó en eliminar al Real Madrid en su campo. De hecho, no tiró a puerta en toda la eliminatoria. Al Real Madrid le bastó con un centro de Bale desviado por Fernandinho para clasificarse para la final. El mismo Fernandinho pudo empatar el partido con un disparo seco que se topó con el palo. El Real Madrid no se echaba atrás y dominaba el partido a su antojo. Solo un disparo envenenado el 26 de febrero de 2020, Santiago Bernabéu. Octavos de final de la Copa de Europa. Se volvían a ver las caras 4 años después, la llamada eliminatoria de la pandemia. En el Real Madrid Cristiano ya era historia.
Era el segundo año de un Vinicius todavía imberbe, con su ya extraordinaria capacidad de repetir esfuerzos a niveles de intensidad máximas y su nula capacidad de hacer gol. Modric seguía liderando el juego del Real Madrid, acompañado del teniente germano, suplente aquel día. Isco todavía quería ser jugador de fútbol, todos acompañados de un Benzema muy inspirado y del guardaespaldas Casemiro. En el City todo había cambiado, era la cuarta temporada de Guardiola, triunfante en la Premier, desesperante en Europa. El fichaje estrella fue Rodrigo, procedente del Atlético de Madrid, un traspaso por la cláusula de 70 millones de euros. Un mediocentro de época, y que 3 años después marcaría el gol más importante de la historia del equipo. Gundogan, Kevin De Bruyne y Bernardo Silva eran el talento diferencial de aquel equipo. El partido en su primera parte fue un ida y vuelta continuo, hasta el minuto 20, cuando Kevin De Bruyne filtraba un pase de un nivel superior al nivel que se estaba exhibiendo en el Bernabéu. Gabriel Jesús recortaba a Varane y disparaba al muñeco de más de 1,90 de Thibaut Courtois. Gabriel Jesús ya avisaba de lo importante que iba a ser en esta eliminatoria. Respondía el Real Madrid con un centro medio de Ferland Mendy, que Benzema cabeceó cruzado. Ederson la dejó muerta en el área pequeña y Vinicius hizo lo que todo el mundo pensó que haría: fallarla. En el descuento de la primera parte, en un córner lanzado por Kevin De Bruyne, Courtois no acertaba a despejar correctamente. El balón le caía a Gabriel Jesús, que la cruzaba en exceso. Pero Ramos quería ser protagonista y casi lo consigue. Desvió lo justo para que entrara, pero el guardaespaldas Casemiro lo impedía. Así llegaba el descanso al Santiago Bernabéu. Mahrez, el argelino, dispuso de hasta 3 claras ocasiones para adelantar a los Citizens, pero Courtois mantenía vivos a los suyos. Transcurrida 1 hora de juego, un malentendido de la defensa inglesa permitía a Vinicius asistir a Isco para adelantar al Real Madrid. El Real Madrid a partir de ese momento fue el dueño del partido. Ramos perdonaría el segundo en el 70 y lo pagaría caro. 7 minutos después, una jugada individual de De Bruyne con un centro al corazón del área era rematado por Gabriel Jesús, que ponía las tablas. En un Bernabéu silenciado, el City pondría el turbo sin piedad. Mahrez y Gabriel Jesús volvían loca a la defensa blanca, pero todo se resolvió con una acción mítica de Raheem Sterling en el flanco izquierdo. Carvajal picaba en el lanzado del extremo piscinero inglés, que esta vez era cazado. Acción que llevaba al desenlace del encuentro a los 11 metros. El duelo de belgas entre Kevin De Bruyne y Thibaut Courtois se decantó para el Citizen, que engañaba a su compatriota, que no amigo. El City tuvo la oportunidad de llevar sentenciada en la eliminatoria a las islas, pero Ramos se sacrificó por el equipo, cometiendo una falta siendo el último jugador. Acción que ningún resumen ha querido mostrar. Servidor no tiene ninguna responsabilidad de este suceso, muy complicado de entender. Así acababa el quinto enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City, con un balance de 2 victorias para el Real Madrid, 2 empates y una victoria para los Citizens. 7 de agosto de 2020, Estadio Etihad. Vuelta de los octavos de final de la Champions League. 163 días después de disputarse la ida, con una pandemia mundial como culpable y un estadio vacío como consecuencia. En estas circunstancias se jugaban el pase a cuartos. En el plano deportivo, Militao sustituía al sancionado Ramos. Hazard era titular y Vinicius no jugaría ningún minuto. Un adolescente llamado Foden era la novedad de Guardiola. El partido marcaría la carrera de Rafael Varane. Con Ramos sancionado, le tocaría a él coger el mando, pero la responsabilidad le pasó factura. No se había cumplido ni el octavo minuto del encuentro cuando el francés tuvo la gran idea de salir con el balón jugado. Nunca fue una de sus grandes virtudes. Gabriel Jesús lo sabía y le dejó salir por dentro. Cayó en la trampa del brasileño, que le robó el balón y asistió a Sterling, que con todo placer batía a Courtois. Empezaba el viacrucis de Rafael Varane, pero contaba con la ayuda de su compatriota Karim Benzema, que empataba el encuentro con un soberbio cabezazo que silenciaba el Etihad. No había nadie. El centro de Rodrigo es una delicia. Talento más precisión es igual a golazo. Eran minutos Rodrigo, otro centro medio del brasileño no era aprovechado inexplicablemente por Benzema. Finalizaba la primera parte con la sensación de superioridad blue y resistencia a la derrota blanca. En los primeros compases de la segunda parte, Sterling agrandaría más su leyenda, futbolista muy parecido a Higuaín. La sospecha y confirmación continua de nunca estar acertado en el momento adecuado. En Manchester aceleraba y perdonaba ante Courtois con sendas paradas, primero a De Bruyne desde el córner y a Gabriel Jesús con disparo a bocajarro. Minutos después volvió a aparecer Rafael Varane, balón en profundidad a su espalda que no interpretaba bien, cometiendo otro grave error. Gabriel Jesús adelantaba a un desesperado Courtois y sentenciaba la eliminatoria. El Real Madrid apretaría sin mucha fe, sabiendo que su final ya estaba escrito. El día que quedó señalado para siempre Varane, un gran central, pero sin la madera de líder ante la ausencia de Sergio Ramos. 26 de abril de 2022, Estadio Etihad, semifinales de la Copa de Europa. Séptimo enfrentamiento entre los dos equipos. Tras 2 temporadas de no verse las caras, se volvían a cruzar con el pase a la final en juego. Con respecto a las plantillas, no había grandes cambios en comparación con el último duelo, lo era indiscutible, marcando grandes diferencias a todos los niveles. En cambio, sí en el banquillo, Ancelotti volvía a ser el jefe del banquillo del Real Madrid. En cuanto al Manchester City, mantenía bloque. Ya era un equipo formado y completo, a los mandos de Pep Guardiola.
La apisonadora Citizen tuvo un comienzo arrollador. En apenas 11 minutos destrozaba al Real Madrid con dos jugadas de las más antiguas del fútbol. Extremo que centra, llegador que remata. Ryan Barrett, ante la pasilla blanca, encontraba a De Bruyne. 8 minutos después, esta vez era Kevin De Bruyne con un horrible centro que Álava convertía en asistencia. El balón quedaba muerto en el área pequeña y Gabriel Jesús, a placer, marcaba sin oposición. El Real Madrid estaba noqueado y lo pudo estar más cuando Ryan Barrett tuvo la eliminatoria en sus pies, pero no supo definir. Pep Guardiola no entendió la decisión de su pupilo, que tenía dos compañeros en mejor posición para marcar el tercer gol de su equipo. El Real Madrid reaccionaba con un certero remate a Álava que se marchaba a escasos centímetros de la portería de Ederson. Phil Foden volvía a tener la sentencia, pero su remate se marchó demasiado cruzado. Avisaba a Rodrigo con un disparo seco que repelía de una manera poco ortodoxa el portero brasileño. Guardameta que, en mi humilde opinión, es muy justito para la máxima élite. El Real Madrid apretaba y encontraba recompensa en un buen centro de Mendy, muy complicado, que te lo firman muy pocos delanteros de la historia del fútbol. El partido llegaba al descanso con la sensación amarga Blue de no haberlo sentenciado, por la vía rápida. El inicio de la segunda parte sería muy similar al inicio del partido. Mahrez volvía a perdonar. Le ganaba el duelo individual a Militao y esta vez elegía bien el disparo, pero se topaba con el poste. Foden, con toda la portería para embocar, remataba al muñeco de Carvajal. Pero a la tercera iría la vencida para el joven inglés. Jugada espectacular de Fernandinho que llegaba a línea de fondo y le regalaba el gol. Carvajal llegaba tarde y solo podía ser testigo del gol en primera fila. 2 minutos después, Mendy asistía en un pase intrascendente a 70 metros de la portería a Vinicius, que con un amago dejaba roto a Fernandinho. Vinicius exhibía su capacidad a campo abierto, que le hacía plantarse en el mano a mano con su compatriota Ederson. El joven carioca definía con una calma sin precedentes en su carrera. Otra vez el Real Madrid volvía a renacer en la eliminatoria, no sería la última. El partido se volvía loco con idas y vueltas constantes hasta que Zinchenko se atrevió con una excursión sin saber muy bien a dónde iba. Kroos le tiraba con una falta más que evidente, pero Bernardo Silva aprovechó que el balón se quedaba muerto para realizar una acción brillante. Fijaba a Militao y sacaba el látigo a pasear. Potencia más colocación, golazo. El partido volvía a ser un caracruz constante hasta que el centro lateral botado por Toni Kroos era despejado incomprensiblemente con el brazo totalmente estirado por Aymeric Laporte. Penalti claro, no había debate. Panencazo de Benzema al nivel de su Champions 2022. Sobresaliente el francés durante toda la temporada. Ancelotti y Guardiola se citaban para la vuelta. Así terminaba el séptimo enfrentamiento de esta rivalidad europea. 4 de mayo de 2022, Estadio Santiago Bernabéu. Tras la victoria por la mínima de los Sky Blue, por 4-3, todo se decidía en la capital de España. En las alineaciones no había grandes novedades, pero había un jugador sentado al banquillo que el destino le tenía preparado la mejor noche de su carrera. Todavía es muy joven, pero difícilmente la superará. El Real Madrid comenzaba buscando el gol de la igualada. Benzema de cabezazo alto y Vinicius con tiro desviado encontrarían el mismo final. El City respondía mediante Bernardo Silva, asistido por Kevin De Bruyne. Courtois protegía su palo, realizando una excelente parada. Gabriel Jesús no encontraba la escuadra, Toni Kroos tampoco, en un disparo de falta que se fue muy cerca de la portería de Ederson. Phil Foden probaría a Courtois desde lejos. Benzema en el mano a mano, Casemiro reflejaba su carrera, sostenía al Real Madrid a la vez que destrozaba al pobre Bernardo Silva y al joven Foden. Él no lo sabía, pero estaba jugando su último partido de Champions en el Santiago Bernabéu. Ya en la segunda parte, Carvajal le daba hecho el gol a Vinicius, que llegaba forzado y la mandaba fuera. Ederson me volvía a dar la razón. Con una jugada vamos a ser buenos y decir que no se entendió con la defensa. En esos momentos ya estaba calentando el jugador de la noche. Rodrigo en el 67 se incorporaba al encuentro. Podría parecer un cambio normal, pero su carrera cambió aquel día. El partido transcurría y Bernardo Silva seguía lo suyo. Los detalles que dejó aquel día Bernardo Silva fueron de un jugador superlativo. El mencionado portugués recibió en 3/4 partes completamente solo. Atrajo a toda la defensa blanca y abrió la llave de la final a Mahrez, que fusilaba a Courtois. El golpe parecía definitivo, los entrenadores movían el banquillo, Camavinga, Asensio, Gundogan, Fernandinho. Entraba también Grealish, caso aparte. En su primera temporada mediocre como Sky Blue, tuvo la gloria en sus pies, a falta de 4 minutos para cumplir los 90 reglamentarios. Se recorrió todo el campo, destrozaba a Militao en mano a mano, se resbalaba, engañaba a Courtois con esa acción involuntaria, pero bajo palos. Mendy hacía la mejor acción de su carrera deportiva. Su intento de despejar fallaba, pero el balón le golpeaba en la otra pierna, rebotaba en Foden y salía fuera. Da igual el ángulo en que lo veas, es una acción que se escapa de la razón. Pero la desgracia Citizen no acababa ahí. Grealish tumbaba su marcador en el mano a mano y la cruzaba en su mejor acción de la temporada, pero los tacos de la bota de Courtois hacían que el sueño blanco estuviera vivo. Guardiola se desesperaba, oliéndose lo que luego pasaría. Los aficionados más ateos del Santiago Bernabéu desfilaban. Llegaba el penúltimo minuto de partido con un City totalmente encerrado en situación de partido que no dominan. Camavinga bombeaba un balón que caía con nieve. Cancelo dimitía de la jugada. Benzema en una posición poco ortodoxa colocaba el balón entre Ederson y la defensa blue. Rodrigo se anticipaba y empataba el encuentro. A falta del descuento el Real Madrid estaba a un gol de forzar la prórroga. El Santiago Bernabéu creía en su equipo y Guardiola temblaba ante su destino final.
Añadían 6 minutos, pero a los blancos les sobró 5. Siguiente ataque madridista, Dani Carvajal, todo punto honor, se hacía un hueco ante Grealish y ponía un balón a la cabeza de Rodrigo, que con un frentazo empataba la serie. En apenas un minuto, 2 goles. El Santiago, de 90 segundos después, Benzema filtró un balón a Rodrigo que tuvo el pase a la final en sus botas. Ederson mantenía a los ingleses vivos en la eliminatoria. Y el final pudo ser distinto a la vez que dramático para los merengues, cuando Fernandinho sacó rápido una falta pillando desprevenido a toda la defensa, incluido a su compañero Foden, que disparó alto. La eliminatoria se iba a la larga, después de 180 minutos trepidantes con constantes giros de guión dramáticos. La prórroga llevaría el duelo a un partido roto en el que Eduardo Camavinga hizo valer su capacidad física para conducir 50 metros con una superioridad aplastante, hasta asistir a Rodrigo, que mediante un pase raso buscaba un Benzema que caía derribado por un Rubén Díaz muy torpe, que sentenciaría a los suyos. Benzema engañaba a Ederson y llevaba el júbilo a la grada. El City se volvió a encontrar a un Courtois soberbio toda la eliminatoria. El Real Madrid estaba en la final en un descuento histórico de la Champions League. Solo las actuaciones memorables de Rodrigo, Courtois y Benzema derrotaron a un Manchester City que perdonó en exceso, y lo pagó caro. Así terminaba el octavo enfrentamiento entre merengues y los Sky Blue. 9 de mayo de 2023, Estadio Santiago Bernabéu, semifinales de la Copa de Europa. Un año más tarde, la histórica remontada blanca se volvían a ver las caras, pero esta vez cambiaba el orden de campos, dato no menor debido al precedente más cercano, que podía hacer recordar fantasmas a los Citizens y soñar con volver a hacerlo a los merengues. En cuanto a lo estrictamente deportivo, en el Real Madrid Casemiro ya no estaba. Rudiger era la gran novedad, más la confirmación definitiva de Vinicius Jr. como la gran estrella del equipo blanco. Los ingleses cambiaban a Gabriel Jesús por Erling Haaland. La diferencia de nivel de los dos jugadores es brutal. Fue brutal durante la temporada, pero en aquel doble duelo Haaland no lo acabó de demostrar. El equipo de Guardiola comenzaría gobernando el partido, pero sin grandes ocasiones. Disparos de media y larga distancia, que no pusieron en grandes apuros a Thibaut Courtois. Pasada la media hora, Modric le devolvía la pared a Camavinga, con lo que rompía toda la presión alta del Manchester City. Situación ideal para que el francés cabalgara sin oposición, recorriendo metros como si fuera tarea fácil. Circunstancia que haría que la defensa blue se aculara en demasía. El centrocampista lateral de circunstancia filtraba el balón a Vinicius, que recibía solo una frontal, soltando un latigazo que entraba como un obús ante un Ederson que se estiraba. Pero no había nada que hacer. El Real Madrid golpeaba primero. Tras el descanso, el Real Madrid apretaba en busca del 2-0 tranquilizador, pero Benzema, en un nivel muy inferior al año anterior, no acertaba. El Manchester, sin grandes alardes, se acercó a la portería blanca. Ilkay Gundogan se internaba en el área y le dejaba un balón muerto a un Kevin De Bruyne que acribillaba a Courtois. Un disparo seco, con mucha violencia, imparable. El Bernabéu apretó en el último cuarto de hora. Primero Benzema con un cabezazo y después Tchouaméni hacía volar al portero brasileño. Al final, tablas en un partido de ritmo lento que el Manchester City supo sacar rédito de una actuación bastante pobre del equipo inglés. Todo se decidía otra vez en la vuelta, pero esta vez en Manchester. 17 de mayo de 2023, vuelta de las semifinales de la Champions. 8 días después se volvían a ver las caras los dos mejores equipos del mundo, con la final de Estambul en juego. Tras el empate a 1 en la ida, todo estaba abierto. Las apuestas colocaban a los Citizens en la final, pero el precedente más cercano hacía temblar todos los pronósticos. El Manchester City, con el apoyo de la grada, era un torbellino. Rodrigo se internó al área, pero la cruzaban en exceso, en una ocasión muy clara. Courtois se exhibía ante Haaland, con esta increíble parada bocajarro. Minutos después, una triangulación de muchos quilates entre Kevin De Bruyne y Bernardo Silva hacía que este último fusilara al cancerbero blanco. Guardiola disfrutaba, y Vinicius pedía explicaciones a Carleto. El gen del Madrid hacía que Kroos soltara un tremendo zambombazo desde larga distancia, que golpeaba con extrema dureza en el larguero. Y hasta ahí llegó la reacción blanca. Gundogan entraba como Pedro por su casa en el área. Militao salvaba el gol, pero el rechace le caía a Bernardo Silva, que con un remate certero hacía explotar el Etihad. Courtois era la pesadilla de Haaland. El belga era goleado, pero el noruego se iba a ir de vacío. En los siguientes compases, el Manchester City certificaría su pase a la final, anotando el tercero. De Bruyne lanzaba una falta lateral, Akanji la prolongaba y Militao marcaba ante un Courtois que no podía taponar todo el caudal ofensivo del Manchester City. Imagínate que también su defensa jugaba en su contra. Ya en el descuento, Foden asistía a Julián Álvarez. El campeón del mundo definía fácil sin oposición. El Manchester City volvía a jugar una final 2 años después. El Real Madrid era aplastado sin dar nunca la sensación de creerse que podría volver a eliminar al equipo de Pep Guardiola. Y así fue el último enfrentamiento entre el Real Madrid y el Manchester City. El balance de estos 10 precedentes es el siguiente: 4 victorias inglesas, 3 empates y 3 victorias blancas. 17 goles para los Citizens por 14 para los merengues. El 11º y 12º duelo se llevará a cabo en unas semanas, desde las fechas en las que pronuncio estas palabras. La historia ya la hemos repasado. Lo que de verdad vale es el presente. El 9 y 17 de abril de 2024, nueva batalla con desenlace imprevisible. Atención, si has llegado hasta aquí, qué poca vida tienes. Espabila.
fuera coñas, si te apetece salir en el documental de los precedentes entre Paris Saint-Germain y Fútbol Club Barcelona, déjamelo saber en los comentarios. Postdata, que os vaya bien.